como yo vengo de la filosofía, no puedo dejar pasar incluso un título que yo mismo propuse, no puedo dejar pasarlo sin problematizar. Esa es la enfermedad profesional de la filosofía, problematizar incluso aquello que aparentemente no es un problema. Y aquí el problema es con las dos palabras que figuran, los dos conceptos que figuran en este título, que es, o los tres conceptos: sionismos, político, ideología. Los tres son muy problemáticos, las relaciones entre estos tres conceptos también problemáticas. Y quiero poner un poco de orden, o por lo menos explicar cuál es la problemática. No sé si ordenarlo, pero comprender la problemática. Ante todo, respecto del sionismo, cabe la pregunta si es una política, si hay lo que se podría denominar una política sionista, o si el sionismo es una ideología. ¿Y por qué digo o? Con lo que estoy insinuando, que política no es ideología y ideología no es política. Especialmente ¿por qué? Porque las ideologías no nos dicen qué hacer. Por decirlo de un modo tajante, uso este término, estas dos palabras: qué hacer. No son una guía para la acción, nunca una ideología guía para la acción. Puede ser que ustedes piensen o están acostumbrados a pensar que no es así, que las ideologías, si son algo, son eso, son guías para la acción. Yo, para poner un poco, como decía Unamuno, para sus lectores, decía, creo que en El sentimiento trágico de la vida, que quiere ponerles pimienta en el corazón, para que estén inquietos. Entonces digo, quizás para inquietar, yo quiero decir lo que estoy diciendo, decir que la ideología en principio, y no solo en principio, no dice nunca qué hacer, o sea, no es una guía para la acción, no dice qué hacer, no dice, para decirlo más concretamente, qué medios hay que adoptar para conseguir determinados fines. Una ideología no es un fin. Entonces cabe la pregunta: ¿y qué es una ideología? La pregunta, les dije, el término es muy complejo. Hay dos conceptos básicos de ideología. Uno es el concepto que considera la ideología como un factor a priori, que antecede que a priori quiere decir antecede a la acción y la orienta. Eso es lo que dije que no lo es, o en general no lo es. Puede ser, si hay discusión y me presionan contra la pared, a lo mejor voy a hacer algunas concesiones. Yo empiezo con una posición más extrema, para poder tener lugar a retrocesos. No voy a hacer compromisos por ahora. Entonces, digo, la ideología, unos la entienden como antecedente a la acción, y otros, como yo, y creo que es en general la mayoría de los que se ocupan de ideologías desde el punto de vista filosófico, creen que la ideología viene a posteriori, luego de la acción, a justificarla. Es decir, no la guía, sino que la justifica a posteriori. Para decirlo en un modo sencillo, primero yo quiero algo, después invento la ideología o la racionalización, como lo llaman los psicólogos en otros campos. Yo hablo de la política. Sería como la racionalización de la política. La racionalización es eso, es traer una justificación a posteriori de algo que igual lo haría o lo apoyaría, incluso aunque no tenga justificación. Y ahí viene la ideología a ayudarme a sostener determinadas posiciones prácticas, pero a posteriori, no es una guía. Entonces lo mismo quiero decir respecto del sionismo. La ideología sionista, no dice lo que hacer. Es una justificación a posteriori de algo que igual harían, aunque fuera sin esa ideología. Y como es una justificación a posteriori de determinadas políticas,
nunca nos dice, como dije, no nos dice qué hacer y por lo tanto hay divergencias políticas bajo la misma denominación de ideología sionista. En resumen, estoy diciendo que es factible, es de suponer que hay no solo varios sionismos, sino que hay sionismos enfrentados. Y hablo de los sionismos políticos, porque también se puede hablar del sionismo no político como el mesiánico. En la historia del pueblo judío, desde la destrucción del Segundo Templo hasta la aparición del sionismo político con Theodor Herzl, lo que existía era un sionismo mesiánico, era una ideología sionista. Los judíos siempre fueron sionistas, se puede decir, y no importa que hayan usado el término o no lo hayan usado, pero siempre se rezaba con que el próximo año viviremos en Jerusalén. Pero ¿por qué se llama sionismo mesiánico? Porque la idea es que vamos a llegar a Jerusalén cuando llegue el Mesías, es decir, no tenemos ninguna intención de ir allá. Cuando llegue el Mesías, es decir, es un sueño, un anhelo no es algo... no es un anhelo, no necesita de la voluntad, porque no hay que hacer algo. El anhelo no dice lo que hacer. Yo tengo anhelos, como el anhelo de una vez por semana, siempre me gusta contar este anhelo mío real. Una vez por semana estar sobre la luna, alejado 300.000 kilómetros de la Tierra. Y solo, quiero tomarme fines de semana en la luna y mirar a todos desde lejos. Y eso me va a fortalecer y voy a volver a este mundo, a la Tierra, con más energías. Es un anhelo, no tengo ninguna intención, no me lo propuse ni me lo pienso proponer, aunque sea factible, aunque digamos que alguna vez puedo sacar un pasaje a la Luna, no lo voy a hacer, me es claro, pero es un anhelo. Anhelo no es para realizarlo. Es para, si quieren, podemos decir, realizarlo en los sueños. Ahora, el sionismo mesiánico, que imperó durante toda la historia del pueblo judío hasta la aparición del sionismo político, y por eso se llamó político, para contraponerlo al sionismo mesiánico, era un sionismo que no tenía ninguna intención práctica, hasta que apareció el primer sionista práctico. Hubo un antecedente a Theodor Herzl. ¿Cómo se dice? Un precursor a Theodor Herzl, y fue, sorprendentemente, me imagino que habrán oído hablar de él, Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi era un mesías. ¿Qué quiere decir un mesías? Alguien que se autotitulaba mesías, creía que él es el mesías, recibió también el apoyo de algunos rabinos de Egipto para nombrarlo Mesías. ¿Y qué decía este Mesías? Hay que dejar de vivir en la diáspora, hay que viajar a Israel. Esa fue el primero que dijo, hay que hacer las valijas. Sionismo es realización, es algo práctico. La idea es que el sionismo es algo práctico que hay que transformarlo de idea, de mera idea o ideal, en objetivo. Y esa es la diferencia entre objetivo e ideal. Un ideal no tiene medios para realizarse. Ideales se puede sostener porque no nos molestan, entre paréntesis. Nos hacen bien a veces, nos hacen bien, quiero decir, al ego. Nos llenan el ego tener ideales determinados, pero no nos obligan a hacer nada. Objetivos es otra cosa. Un objetivo no es un ideal, es un ideal que lo ponemos ahora como algo de ese ideal, lo ponemos como objetivo. No sé si es la palabra adecuada la que estoy usando. Objetivo es aquello que uno necesita para poder realizarlo, adoptar medios. Fines, perdón, es mejor que decir objetivo la palabra fin. Nos proponemos fines. Proponerse un fin no es un ideal. Es proponerse algo bajo la condición de que haya medios para poder realizarlo. Y Shabbatai Tzvi propuso por primera vez el fin de ir a Palestina y incluso los medios que hay que adoptar para eso.
Fue un fracaso total en su momento, por las circunstancias, terminó finalmente pasándose al Islam, se cambió el nombre y pese a todo, y era en realidad algo forzado porque si no se pasaba al Islam lo mataban, es decir, no es que haya sido que voluntariamente o que descubrió que el Islam es la religión, se hizo Islam porque al buen estilo de Galileo, cuando le mostraron los instrumentos ¿cómo se dice?, que habían en los sótanos de la Inquisición, de todos los instrumentos de tortura, gracias, de la Inquisición, se dio cuenta que se equivocó, no lo torturaron, solo le hicieron una visita guiada por los sótanos y se dio cuenta que se equivocó y algo así pasó con Shabbatai Tzvi. El segundo gran intento fue el de un sionismo no mesiánico, fue el de Theodor Herzl. Cuando fue el caso Dreyfus en Francia en 1894, se puso a escribir el Estado judío. Es decir, quedó muy impresionado del caso Dreyfus y eso lo llevó a escribir el Estado judío, su libro más famoso por lo menos, aunque a mí me parece personalmente más interesante Alt-Neuland, que es una utopía política sobre el Estado judío. Con el Estado judío empieza la política sionista no mesiánica, lo que se llama el sionismo político. Y el sionismo político de Herzl consistía en preparar las condiciones. Sionismo para Herzl era preparar las condiciones en Palestina o donde sea para poder salvar judíos. Su problema era, por eso es importante el tema de Dreyfus, él veía que el caso Dreyfus no es una casualidad y no se trata solo de una acusación a un solo hombre militar de haber traicionado, sino que veía que era una cuestión antisemita y realmente fue una cuestión antisemita, traicionó delatando a los alemanes, teniendo negociaciones con alemanes, etcétera, un invento total ahora lo que Herzl dice es que hay que entonces que el problema judío para el cual el sionismo viene a ser la solución es la persecución de judíos en la diáspora y que mientras que los judíos vivan en la diáspora va a haber persecución, aunque él era mucho más liberal de algunos sionistas modernos, porque él no creía que era una cuestión inevitable esta persecución. Lo que sí es cierto es que hay lugares en que hay persecuciones y persecuciones literalmente, es decir, hubo pogroms en Rusia en esa época y él creía que este es el problema y aquel que no se ve afectado por el problema, él no tiene problemas con ellos, pero aquellos judíos que son perseguidos por ser judíos debían tomar el destino, sus destinos en sus manos y crear un Estado judío que no va a ser un Estado únicamente judío, según Alt-Neuland, por ejemplo, donde hay, por ejemplo, población no judía. Incluso hay un personaje que es racista y Herzl le escribe muy, muy contra él, racista en el sentido de que creía que los árabes que viven en el estado Alt-Neuland, de ese estado judío, tienen que tener menos derechos o no tener derechos como tienen los judíos. Y Herzl lo ataca y dice que por suerte hay elecciones democráticas y en las elecciones el judío extremista perdió. Una utopía que él inventó, por supuesto. O sea que no era tan extremo como se lo suele pintar un Estado judío puro o algo así, no, había de todo tipo también de matices de judíos, religiosos, laicos, etc.
Ahora, era un Estado donde había separación entre religión y Estado, muy estricta, ¿no? Como hoy en día, digamos, en Israel. Y si uno pregunta qué hay de los ideales de Herzl como fundador del sionismo político y lo que pasó en Israel, yo prefiero dejar esa pregunta abierta. De todos modos, es importante, yo creo, para comprender al movimiento sionista, entender que empezó como una cuestión muy, muy práctica, salvar judíos judíos que son perseguidos por ser judíos, cuyas vidas están en peligro. Ahora, para que vean lo complejo de la situación, ya desde los primeros congresos sionistas, donde se discutían estos temas, es decir, cómo lograr, incluso temas, quiero decir, se discutía cómo obtener fondos para crear condiciones favorables a la concentración de judíos, ya sea en Palestina, ya sea en Kenia o en Uganda, o incluso Herzl tenía una idea que para aquellos que tienen hijos en Israel, creo que se alegrarían si lo hubiese logrado, de crear un Estado judío en la Patagonia Argentina. O sea, que uno quiere ver a sus hijos, puede viajar solo hasta la Patagonia y ya está. No, tenía esa idea incluso. A eso creían que Herzl era un soñador por ese tipo de ideas. Entre paréntesis, muy utilizadas por antisemitas, por lo menos en Argentina, que nos querían robar la Patagonia. No solo los ingleses, también los judíos querían robar. Él buscaba, Herzl, yo quiero que comprendan hasta cuánto Herzl era práctico. Por eso recuerdo estas cosas tan raras para hoy, decir cómo eso es práctico, quiere irse a la Patagonia, piensa que Argentina le va a vender o regalar la Patagonia, parte de su territorio. Y sí, digo, él era práctico. Práctico no quiere decir que no es soñador. Para ser práctico hay que tener también sueños, es decir, sueños que uno se pregunta después, sueños no en el sentido real, soñar, ¿no? Tener anhelos que uno tiene que preguntarse acerca de esos anhelos, cómo lograr realizarlos. Entonces tuvo esa idea incluso de la Patagonia, escribe sobre eso, entre paréntesis, en sus diarios, y escribe muy a favor, es decir, cuando alguien que le propuso esa idea, dice eso, lo que él buscaba era un pueblo sin territorio y un territorio sin pueblo. Si logra eso, y eso lo buscaba realmente, por eso la idea también apoyaba la idea de Uganda. Palestina era un poco problemático porque él sabía que no era un territorio sin pueblo, él sabía que había población no judía. No estaba en contra de Palestina, pero las puertas estaban cerradas igual, o sea que toda la idea alternativa era porque no había dónde salvar a esos judíos. Y él creía que Argentina incluso se la vamos a comprar, la vamos a pagar bien, y después vamos a colaborar y hacer una federación con los argentinos, y los vamos a ayudar con nuestra capacidad de pensamiento y etcétera. Todo lo que el pueblo judío puede aportar, aportarán a la Argentina. Bueno, eso pasó, pero es curioso y es interesante. Pasó, es decir, no pasó nada con esa idea. Pero lo que quise decir, volviendo al hilo de lo que estaba diciendo, es que ya desde el primer momento del sionismo político empezó la divergencia y la discusión. Especialmente tuvo círculos opositores dentro del Congreso sionista. O sea que hubo ya pugnas internas dentro del sionismo acerca de cuál es el fin o cuáles son los fines del sionismo. Dentro de los congresos, que era supuestamente ya el sionismo político organizado con congresos, uno de los opositores mayores, que hoy es considerado en Israel uno de los primeros sionistas y venerado como sionista, era Ahad Ha'am. Ahad Ha'am es un sobrenombre, uno del pueblo, quiere decir en hebreo. Ahad Ha'am estaba en contra. La discusión, por ejemplo, donde más interesante aparece es cuando se opone a Ahad Ha'am a la idea que quiso imponer Herzl en un congreso de ir a Uganda. Ahad Ha'am dijo, no, Uganda
no, porque no hay ningún lazo espiritual histórico con Uganda, y el único lazo espiritual histórico que tenemos es con Palestina. Es muy sencillo, pero ahora yo digo, si lo piensan dos veces, toda la discusión esta tiene un aire muy, muy enrarecido, es muy misteriosa. Si lo piensan dos veces o tres. Si dos no alcanza, propongo pensarlo tres veces. ¿Cómo puede ser que Herzl esté proponiendo Uganda y venga alguien a decirle, pero con Uganda no hay lazos culturales o espirituales, históricos? La pregunta mía es esta, ¿Herzl creía que sí lo había? ¿Eso es respuesta a la idea de que Herzl, aparentemente, es respuesta a la idea de que Herzl creía que sí el pueblo judío tiene lazos históricos con Uganda? Cosa absurda, es decir, no puede ser. Entonces, ¿qué le pasaba a Herzl que quería ir a Uganda? ¿O qué le pasaba a Haddam que estaba en contra de ir a Uganda? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está en discusión? Lo que estaba en discusión era algo mucho más sencillo, era la salvación de aquellos perseguidos por pogroms. Había que salvar simplemente la vida. Y para salvar la vida, si Palestina está cerrada y Uganda es una propuesta factible, real, proponen dar al pueblo judío a Uganda, entonces hay que salvarlos en Uganda. ¿Cuál es el problema? Herzl no podía entender cuál es el problema. Pero yo creo que con razón, porque ahora entonces la pregunta clave es qué tenía en su mente Ahad cuando está diciendo esto. No puede ser tampoco, por ejemplo, que Ahad no sepa lo que sabe Herzl cuando está proponiendo Palestina en lugar de Uganda. Porque lo que sabe Herzl es que no hay entrada a Palestina, no se puede traer a masas a Palestina. Entonces tendría Herzl que ir a Haddam y decirle, espera, hay un dato que te falta, vos no sabías que está cerrada la entrada a Palestina. Eso otra vez es absurdo, es decir, no puede ser que Haddam no sepa, porque todo se hubiera solucionado simplemente con darle el dato, le faltaba información, no puede ser. En un momento de acaloramiento, hay que reconocer, de la discusión, Haddam, lo voy a citar, dijo, cuando Herzl dijo, bueno, el tema es salvar a los judíos, ¿por qué acepto Uganda? Yo sé lo que estás diciendo, yo sé que no tenemos ninguna conexión espiritual con Uganda, pero yo quiero salvarlos. Y aquí ahora puede ser un refugio, y entonces vamos a llamarlo refugio temporal. Va a ser un refugio temporal. Entonces, a Haddam tampoco le gustó. Y refugio temporal, si yo ahora me pregunto otra vez, tomando con seriedad estas palabras de la historia que cada uno, yo creo que hablo de cosas muy, muy conocidas. Refugio temporal sería también una idea un poco problemática. ¿Qué quiere decir refugio temporal? Imagínense, para hacerlo más vivo, que alguien dice, bueno, la solución como refugio temporal para los judíos que vienen de Polonia y de Rusia es Uruguay. Entonces uno dice, no, yo estoy en contra. Bueno, van por lo menos que vayan a Uruguay, gracias. Que vayan a Uruguay y Uruguay va a ser un refugio temporal. Alguien agrega. ¿Cómo sabe que va a ser un refugio temporal? ¿Y si le va bien en el refugio temporal? ¿Y si en Uruguay no hay antisemitismo grave como había en Europa y persecuciones donde hay que escapar, etcétera, y económicamente la gente se estabiliza? ¿Quién va a venir a decirle, mira, te quiero recordar que esto fue un refugio temporal, así que por favor, ahora que tenemos a Palestina, hacer las valijas? No. El que le fue mal y quiere probar allá, o el que tiene ideales, no digo que únicamente el que le fue mal, el que va por ideales a Israel, va por ideales, pero no es una obligación, no es un refugio temporal. Y temporal igual, en la vida todo es temporal, hay algo no temporal en esta vida, todo es temporal. Es refugio temporal. ¿A qué voy con todo esto? ¿De qué estoy haciendo cuestión?
Y lo que estoy diciendo es que cuando Herzl dijo que Uganda es un refugio temporal, él lo dijo únicamente para lograr el apoyo del resto que no entendían que el tema es salvar judíos y que estaban tan influidos por Ahadam que estaban dispuestos a renunciar a Uganda, lo importante que sea con Palestina. No le importaba el tema del refugio temporal, eso quiero decir, era un argumento para la discusión interna dentro del Congreso sionista para que apoyen a su posición de salvar a judíos. Y la única posibilidad de salvarlos era Uganda. Ahora, Ahadam, dije en el acaloramiento de la discusión, dijo, no porque mueran unos cientos de judíos en Europa Oriental, no por eso va a caer o va a sobrevivir el judaísmo. Fíjense, la frase es muy problemática. Quiero que fíjense bien lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, lo voy a decir en mis palabras, que caigan y mueran judíos en Europa Oriental, a mí no me importa porque en mis prioridades lo importante es el judaísmo, no los judíos. Ahora, podrían decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre judío y judaísmo? Yo digo, es cierto que en principio sería una discusión filosófica, la diferencia entre judíos y judaísmo. Judíos son aquellos que tienen judaísmo, digámoslo así. Y judaísmo es aquello que pertenece a los judíos. Se podría terminar así la discusión, pero no. Acá hubo el momento en la historia judía que el que está a favor del judaísmo estaba en contra de los judíos, y el que está a favor de los judíos está en contra del judaísmo, porque ir a Uganda es contra el judaísmo, pero es a favor de los judíos. Y cuando no hay, porque no hay otra alternativa. Si hubiera alternativas, muy bien, podría ser, pero no. Si hubiera alternativas, esta discusión en general no se hubiera dado, porque Herzl no tendría ningún problema en que sea Palestina. Por supuesto estaba interesado en Palestina, pero no había esa posibilidad. Entonces yo digo, ¿qué es sionismo? ¿La defensa de qué? ¿De los valores judíos o del judaísmo, por un lado, o la defensa de judíos perseguidos por ser judíos? Aquí ya son dos tipos de sionismo diferentes. Y yo creo que la discusión hasta hoy sigue dándose en el seno con otros matices, pero en el seno del movimiento sionista. ¿Cuánto tiempo? Quiero dejar tiempo para discusión. Tengo. Ahora, ¿cómo esta discusión entre Ahadam y Herzl, digamos, que para mí es emblemática de todas las discusiones que hay dentro del sionismo, tiene vigencia hoy en día, o digamos una vigencia parcial, con la comprensión de que el sionismo venía, no hablé todavía de eso, es decir, empecé por la cáscara y ahora voy un poco más al núcleo del tema, y digo, el tema del sionismo era un tema que surgió a la vez con el problema del surgimiento de las nacionalidades. Lo de Shabtai Tzvi fue mucho antes de eso y no tenía nada que ver con las nacionalidades, pero el surgimiento del nacionalismo judío moderno es cuando comienza también el nacionalismo no solo judío, sino que comienzan los nacionalismos. Es un nacionalismo, es decir, ver al judaísmo como una nacionalidad, eso es una novedad histórica, porque siempre fue una identidad más bien religiosa, aunque es cierto que es una religión que exigía mucho más que otras religiones. Es decir, ser judío no es solo ser religioso, sino que era un estilo de vida. Y la religión, por ejemplo, para un católico no es exactamente un estilo de vida. Él va una vez por semana a rezar, si en general va a rezar, y no digo en las épocas que había religiones, que es decir, que no había laicismo. El judaísmo requiere mucho más del judío, la religión judía requiere mucho más. Hay que rezar antes de comer, después de comer, antes de ir a dormir, cuando se despiertan, etc. Toda acción debe estar acompañada de alguna bendición. Una religión muy personalizada.
Ahora, de todos modos, el surgimiento del nacionalismo en esa época, no por casualidad, digo, históricamente, surge también el nacionalismo judío. El ver al judaísmo como una nación, y eso entre paréntesis surge cuando también surge el laicismo, el nacionalismo. Se puede pertenecer a una nación y no tener una religión determinada. Se separa ya entre nación y Estado. Todo esto proviene luego de la época del iluminismo y de la emancipación de Europa. Pero fíjense que aquí también hay dos tipos de nacionalismos. Así como hubo, dije, dos tipos de sionismos, uno que salva el judaísmo, uno espiritual, podríamos llamarlo, sionismo espiritual y sionismo terrenal. Digamos. El de Herzl, llamémoslo terrenal, y al otro espiritual. Ahora, con el nacionalismo pasó algo muy interesante. Hasta 1870, el nacionalismo, los nacionalismos europeos, todos estos procesos son más bien europeos, tenían una tendencia, ser nacionalista significa buscar la integración de Alemania era una integración no antinacionalista, la integración de Francia, de Italia especialmente Italia y Alemania, fueron integraciones de principados. Ustedes saben, y si no saben es muy fácil de llegar a ese material, eran territorios muy divididos. Y en esa época, hasta 1870, fue la época de la integración. Se integraron países, se formaron naciones, pero naciones formadas por otras naciones que no tenían precisamente unidad cultural, no necesariamente unidad de idioma, no necesariamente nada más que la cercanía territorial. Y se transformaban en naciones, y el nacionalismo era integrador, llamémoslo nacionalismo integrador. Desde 1870 comienza otro tipo de nacionalismo, el nacionalismo desintegrador. La liberación nacional significa que va a ser esta vez contra los vecinos. Si antes era a favor de los vecinos hasta 1870, ahora empieza el nacionalismo desintegrador. Uno de los expertos de nacionalismo dijo una vez que una nación, teniendo en mente el nacionalismo desintegrador, dijo que definió la nación, por supuesto con humor, dijo, es un conjunto de seres humanos que se inventan un pasado común y odian a los vecinos. Eso es una nación. Por supuesto con humor, pero me parece muy sano, un humor muy sano. Es decir, para aquellos que exageran con el nacionalismo, conviene recordarles que a lo mejor hay algo de eso, que se inventan un pasado común. Ahora, empezó esa época de inventarse pasados comunes y en lugar de unificarse en nombre del nacionalismo, se habla de la separación. Ahora llego al sionismo. Digo, ¿el sionismo dónde está? Está en la integración, en la línea integradora que predominó, no digo que desapareció, es decir, no dije exactamente, no me expresé bien. Dije, era la línea que predominaba hasta 1870. Después del 1870 predominó la línea desintegradora, o podríamos llamarla aislacionista. El que tiene una nación tiene que separarse del resto de las naciones. Cuando antes era el que tiene una identidad nacional, tiene que unirse con otras naciones. No una unión total, porque eso ya es cosmopolitismo, a eso no se llegó. No era un punto del que se hablaba. Es decir, los filósofos como Kant podían hablar de eso, pero no nadie más que los filósofos. Ahora, ¿en dónde está el sionismo de hoy? ¿Es un sionismo que responde a la tendencia integradora que predominó hasta 1870, o la tendencia opuesta, la desintegradora? Sobre esto yo digo, no hay ninguna posibilidad de tomar una decisión basada en hechos o en historia. Es decir, dentro del movimiento sionista de hoy, llegué a hoy,
dentro del movimiento sionista hay una línea, una tendencia a la integración nacional, no perdiendo la nacionalidad. Eso es lo que caracterizaba el nacionalismo anterior. No perdían la nacionalidad, sino que la nacionalidad tenía un carácter integrador, no la veían como opuesta al vecino. Ahora, el sionismo se desarrolla, tiene que desarrollarse en oposición con los vecinos, con aquellos que no son judíos en el Medio Oriente, por ejemplo, o tiene que desarrollarse en oposición. Quizás nadie se plantea las cosas en términos tan tajantes como yo los estoy presentando ahora, pero yo creo, estoy convencido de que se puede presentar a las luchas que hay hoy en día políticas dentro de Israel y dentro del movimiento sionista en general, como luchas que tienen, en última instancia se las puede exagerando a los fines de la comprensión intelectual, teórica. Se puede decir que se trata de dos líneas divergentes de sionismo: el integrador, que busca integrar y que no ve en eso un problema, en integrar a Israel, como Israel es el resultado del sionismo político, es la concreción del sionismo político, integrarlo en el Medio Oriente, o intentar de hacer todo lo posible por mantener a Israel aislada en el Medio Oriente, no colaborar con la zona, buscar el mínimo de colaboración con la zona. No me pregunten quién está con qué línea, porque no es fácil no que no se puede detectar, pero no es fácil de hacerlo, porque la ideología siempre oculta este tipo de divergencias que podrían ser más claras, pero ideológicamente no. Y esto es esa es una tendencia. Después hay otra tendencia que yo diría precisamente no integradora, es la línea de, no sé si han traducido al castellano el libro de Shlomo Zand, ¿Quién inventó al pueblo judío? No sé si oyeron hablar, pero es un libro que se hizo bestseller en Israel y bestseller en Europa. ¿Cómo se inventó o quién inventó el pueblo judío? Es un historiador israelí, Shlomo Zand, que escribió un libro así provocador, con un título así: El pueblo judío está diciendo, el que no me oyó bien, es un invento. Ahora, ¿por qué escribir una cosa así? ¿A qué lleva? Es decir, y él mismo en el libro tiene conclusiones, él saca sus conclusiones. ¿A lo que lleva eso? Un poco a desprestigiar, diría yo, la historia judía. El pueblo judío no existe, en realidad es un invento. Es como decir que no existe, no puede decir no existe. No existe, es exagerado, entonces vamos a decir lo inventaron. Yo críticamente diría, bueno, pero quizás todos los pueblos son inventos, como decía lo que cité antes, ¿no? Que la historia, se inventan una historia común. Pero entonces, ¿por qué decir quién inventó al pueblo judío? ¿Por qué no decir quién inventó a los pueblos en general? El hecho de decir a los judíos y no, por ejemplo, a los palestinos, no se pregunta quién inventó al pueblo palestino, no, quién inventó al pueblo judío. Muy, muy problemático, quiero decir, este tema. Por supuesto, en Israel fue, yo lo justifico, muy atacado, quizás no con los argumentos apropiados, porque quiso hacer una política a partir de la utilización de una terminología tal. Más aún, se copió ideas que solo lo dice en un pie de página, para que no digan que no copió nada o que no sabía, de Ben Gurión. Cosas que no se saben de Ben Gurión en general porque no han sido traducidas, solo en hebreo. Ben Gurión y Ben Tzvi escribieron un librito, hicieron una investigación en los años 1920, donde la conclusión de Ben Gurión era que la mayor parte de la población árabe de Palestina
son los verdaderos judíos que no se fueron luego de la destrucción del templo. Los judíos no abandonaron, la idea de Ben Gurión era que los judíos no abandonaron Eretz Israel, sino que los que abandonaron fueron élites. La élite política abandonó, el resto eran campesinos, la mayoría eran campesinos, y que cuando llegó el Islam les propuso, y todos eran partidarios de Galileo, porque cuando el Islam les dijo, o nos entregan las tierras, o se islamizan. Entregar las tierras es entregar la fuente de trabajo. Entonces dijeron, bueno, yo me islamizo. La mayor parte de los judíos se islamizaron. No es mi teoría, que quede claro, es Ben Gurión. Ben Gurión, David Ben Gurión, si alguien cree que es otro Ben Gurión, ¿no? Esa es la teoría de Ben Gurión, y el que en realidad desarrolló más, porque Ben Gurión no era un antropólogo, el antropólogo era Ben Zvi. Y él escribió esto con Ben Zvi. Y Ben Zvi escribió otro libro de 2 tomos, no un librito. El libro de Ben Gurión es un librito. Estos son 2 tomos que escribió Ben Zvi, que se llama La población de Eretz Israel. Es el título de los 2 tomos. Es un libro que no ha sido traducido, escrito en hebreo, nunca fue traducido a ningún, que yo sepa, a ningún otro idioma, ni siquiera traducción parcial. ¿Será que será un libro aburrido? De todos modos, lo que cuenta Ben Zvi es que él paseó por las zonas palestinas, por las aldeas palestinas, y ¿qué vio ahí? Vio que los nombres de muchas aldeas, de la mayoría de las aldeas palestinas, son nombres que figuran ya en la Biblia, en el Viejo Testamento. Y no solo figuran, algunos exactamente como figuran en la Biblia, otros con algunos cambios. Kfar Kana, no es exactamente Capernaum, de Kfar Nahum, es claro, no es un tema que unos digan sí, otros digan no, está claro, solo que él lo puso negro sobre blanco, es decir, lo escribió, vio que conservaron los nombres. Dice, en esas épocas, cuando se conquistan tierras, si viene un pueblo y conquista otro, no te conservan el nombre de la aldea, sino que destruyen todo y le cambian el nombre y le ponen el nombre que ellos quieren. Nada de continuar con ninguna tradición. Pero acá en Palestina resulta ser que hay una tradición entonces. Y no solo eso, en muchos cementerios árabes, hay tumbas antiguas judías. ¿Qué hacen tumbas judías en un cementerio árabe? Y son las más antiguas. Es decir, ¿qué pasó aquí? Siguieron usando su mismo cementerio. Eso es todo. Eso es lo que explica. Yo les voy a comentar una anécdota personal. Yo viajaba una vez con un taxista al norte y le comentaba, viajábamos una vez por semana a una shluja, no sé cómo se dice, ¿Un qué? No. Yo iba a enseñar al norte de Israel, algo de la Universidad de Haifa. Y él me llevaba junto con otros profesores, y en el viaje era un viaje de 1 hora y media y de vuelta todas las semanas. Así que hablamos de muchas cosas y le comentaba yo el tema este de Ben Zvi. Y me dice, mira vos, yo nunca pensé y nadie se le ocurrió pensar. Él era de Sajnín, es una ciudad árabe en el norte, en Galilea. Dice, nunca se me ocurrió pensar, dice, cuando alguien está enfermo en la familia, muy grave, lo primero que se hace es ir al cementerio a rezar a la tumba del justo. Hay un justo que ahí hay que rezar. Y ese justo, nadie hace preguntas, nadie sabe por qué. Es una tumba que está escrito en hebreo. Es una tumba antigua de un justo. Lo llaman justo, como los judíos llaman tzadik también. Y ahí se reza porque él es el que va a sanar. Si rezas ahí, va a sanar. Y dice, él se dio cuenta por primera vez, una persona mayor. Es decir, se crió en ese ambiente tan con naturalidad que no se dio cuenta. Es sorprendente, pero es así. No solo él, nadie se dio cuenta. Pero ese justo todos saben que ahí hay que rezar. Y es una tumba judía. Pero ellos ni piensan la tumba de quién es. Ellos están en el cementerio de ellos, van y rezan, ahí hay que rezar.
Eso lo cuenta Ben Tzvi. Ahora, Ben Tzvi fue presidente de Israel. Cuando lo nombraron presidente, sacaron las obras completas de Ben Tzvi en una edición muy buena, como esas que Horta acostumbra hacer, lindas, oficial del gobierno. Las obras completas se llama, pero le faltan 2 libros. Estos libros no están. Entonces, yo me imagino incluso que le habrán preguntado a Ben Tzvi, oíme, ¿qué hacemos con tu libro Los pobladores de Eretz Israel? Ahora que sos presidente del Estado de Israel, porque él lo escribió en 1920 y pico. Y me imagino que él habrá dicho, bueno, ¿saben qué? Déjenlo afuera. Porque ahora viene la pregunta, fíjense lo que es, ¿a quién le conviene la verdad? Esta parece ser que es la verdad, ante todo. Ahora, ¿de dónde vienen? Es otra pregunta que no tengo tiempo de desarrollar. ¿De dónde vienen entonces los judíos de la diáspora? Ante todo, no de Palestina. Según esta idea de Ben Tzvi, no de Palestina. ¿De dónde? ¿Los Cusares? No sé. Dejémoslo abierto. Entre paréntesis, eso es lo que a mí me gusta. Abrir, dejar incógnitas, cosas que si los hacen ir ante todo a Wikipedia y después seguir adelante, para mí es un éxito del encuentro. No me molesta dejar temas abiertos, pero es una pregunta interesante ahora. Si digamos que es cierto que la mayoría no se fue, ahora, ¿quién necesita esa teoría? El movimiento sionista no necesita eso. Le viene mal la verdad histórica. Digamos que es verdad, lo digo como suposición de que, como hipótesis, digamos que es verdad. El sionismo no necesita una cosa así. ¿El movimiento de liberación palestina necesita que le digan que los judíos que ellos son judíos? No, menos todavía. Nadie lo necesita. Al contrario, puede perjudicar incluso a la situación. Y por lo tanto, Ben Tzvi dijo, me imagino que lo consultaron, y me imagino que habrá dicho, no lo publiquen. Está bien, no lo pongan en las obras completas, yo soy ahora presidente, no queda bien, como se dice en Yiddish. ¿A qué voy? No me está claro. Es decir, con este tipo de anécdota, a lo que voy es en realidad, sí que me está claro, ¿no? Es mi tipo especial de humor. Lo que voy es que el tema es un tema de divergencia, que puede haber un sionismo integrador que quiere crear un Estado donde haya participación total, democrático, participación total de la minoría árabe, y un Estado que sea un Estado puro, solo judío, sin árabes, etcétera, etcétera. Hay tendencias hacia el sionismo, no voy a decir quién tiene la mayoría y quién minoría, porque ninguno va hasta el extremo de estas dos posiciones. No existe es un modelo teórico para comprender en realidad tendencias, no realidades. Y esa yo creo es la situación compleja del sionismo, si integrarse o no integrarse en el Medio Oriente. Hay aquellos que dicen que es un peligro al judaísmo la integración porque comenzará en realidad la asimilación y la desaparición del pueblo judío. Como si fuera que el pueblo judío necesita tener enemigos, como en una época tuvo a los antisemitas, ahora hay que tener enemigos también aquí, que si no, desaparecemos. Hay una tendencia, si no digo que nadie lo diga tan así como yo lo digo, yo exagero, y yo me permito esa exageración porque no soy político, porque me dedico a la filosofía. Si fuera político tendría que desmentir todo lo que dije. Brevemente, una pregunta y 2 comentarios. La primera pregunta es, no me quedó clara su definición de ideología. Entonces, ¿qué le parece a usted una definición como visión o concepción del mundo? El segundo es un comentario. Si yo hubiera estado en el Congreso sionista famoso que usted mencionó, le hubiera tenido que dar la razón a Haddam, claramente. Porque la idea de llevar a fundar un Estado judío en cualquier otro lugar del mundo, no hay lugar del mundo que esté deshabitado. Aún el desierto del Sahara está habitado. A la larga, conduciría a nuevas persecuciones de judíos y a más problemas de los que habría antes.
O sea, la solución de Haddam, seguir luchando porque fuera en lo que es Israel hoy, es la única viable. En segundo motivo, porque muchos judíos no querrían ir a un lugar que no tiene ningún vínculo con su pasado histórico. Eso es lo que yo pienso. Y la segunda razón es que el probable motivo que a usted no le quedaba claro por qué el libro de Ben Gurión no se tradujo a otras lenguas, es probablemente, por lo que oí, por su falta de rigor histórico y científico. Yo creo que usted se hace vida fácil, se facilita la vida diciendo que no hay rigurosidad. Por lo que usted dijo, no lo veo rigurosidad. ¿Cómo? Que no permanezcan los nombres cuando una nueva cultura irrumpe es falso. En México, a pesar del dominio español, muchos lugares tienen nombres indígenas, o sea que es falso. No, no es falso, no, trajo un lindo ejemplo, perdón, ahora me gusta la discusión, trajo un lindo ejemplo, porque en México, ¿quién conserva los nombres? La población que se quedó. Todos. Sí. Oficialmente. Y claro, pero son los indígenas que se quedaron. Lo que pasó con estos indígenas, ¿qué fue? Cambiaron de religión, de repente se hicieron católicos, porque les va a traer más beneficio, dicen, no sé, todo tipo de ideas. Es interesante leer realmente sobre la conquista de lo que se llama Nueva México y ver cómo fue todo eso. No fue nada fácil, pero son poblaciones que quedaron. Es precisamente lo que está diciendo Ben Zvi. Son poblaciones que se quedaron. O sea que es el mismo ejemplo. Y o sea que si ese fuese el argumento por rigurosidad histórica, no. Nadie rebatió entre paréntesis. El tema interesante es que no es rigurosidad. Si no hay rigurosidad histórica, tendría que haber académicos, por ejemplo, que se hayan puesto a rebatir esta idea. No, simplemente está ignorada. No la tradujeron, nadie la conoce. Los que saben hebreo la conocen como cosa curiosa y nada más, nadie la discute. Es difícil de discutir, entre paréntesis. Ahora, ese es el respecto del tema, es decir, su ejemplo me vino bien a mí. Segundo, el tema de ideología, dijo que no la definí. Voy a dar una definición a los fines de la discusión. Es un conjunto de ideas y creencias, una mezcla de conocimientos y creencias, es decir, no es solo ideas o conocimiento con creencias que no tienen rigurosidad, aquí sí. ¿Qué le parece? La concepción del mundo. Sí, se la puede llamar, estoy de acuerdo que se la llame también concepción de mundo. Pero ¿qué es una concepción de mundo? Un conjunto de ideas y creencias que vienen a justificar, eso es lo que así yo traté de definirlo a los fines de la discusión, porque hay una definición, ya la expliqué también opuesta, pero que creo que no es adecuada, lo discutiría. Que es un conjunto de ideas y creencias que vienen a justificar a posteriori algo que igual estamos dispuestos a hacer, es decir, tiene un carácter práctico, cuestiones del hacer, que estamos dispuestos a hacer, incluso si no tuviésemos esa justificación ideológica, lo haríamos. Como por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de ideología, que a los chicos hay que mandarlos al jardín de infantes, porque es bueno para ellos, es bueno para el sacrificado. No es bueno para mí porque no tengo paciencia para que estén dando vuelta en mi casa todo el día. ¿Qué voy a hacer con ellos? Y más aún que quiero salir a trabajar. No tengo con quién dejarlo. Menos mal que está el jardín de infantes donde pueden ahí estar. Que es bueno para el corbán, ¿cómo se dice? Para el sacrificado, para la víctima. Esa es la palabra que quería decir. Es bueno para la víctima, es una ideología. Que los chicos, pregúntenle a los chicos si quieren al jardín de infantes. En general van a decir que no. Y hay que convencerlos de que sí, a la fuerza, y lloran, ¿no? ¿Quién no sabe cómo lloran? Bueno, lo sacrifican, pero con una ideología que nos haga un poco bien, que nos satisfaga. Lo hacemos por el bien de él. Él tiene que aprender inglés, tiene que aprender a vivir con otros chicos, es para el bien de la víctima. Eso es ideología. Traje un ejemplo a propósito provocativo. Yo pienso que Herzl creó el sionismo solo por un hecho fortuito, que fue el caso Dreyfus, que lo difundió más bien Emilio Solá, porque
él no era un judío convencido porque él se casó con una no judía, la esposa de Herzl no era judía, y los hijos de Herzl seguramente se criaron como cristianos. Incluso estuvo cuestionado de que él pidió de que se trajeran los restos de los hijos a Israel, y en Israel se cuestionó si era justificable de que los hijos de Herzl, que fueron criados como cristianos y posiblemente en el sepulcro tenga una cruz. Por otra parte, quiero decir algo que no tiene nada que ver. Alguien que tuvo una actitud similar a la de Herzl pudo haber sido el barón Hirsch, que quiso crear de repente colonias judías y a través de eso posiblemente en determinado momento también una nación. Bueno, yo me acordé que no contesté cuando escuché su acotación, no contesté a lo que usted dijo también, al tema de algo semejante. Ante todo, quiero contestar a su acotación respecto de lo que es que estaría de acuerdo con Ahad. Yo, nuevamente, para poner un poco de pimienta en el corazón, diría así, Ahad es que Herzl también está de acuerdo, que estaría de acuerdo, digamos, si escuchase esto hoy, con que no había ninguna tendencia. Yo lo dije claramente, que no había ninguna relación afectiva especial o espiritual histórica con Uganda. Él quería salvar judíos. Y salvar judíos, usted dice, bueno, los salvas hoy, pero van a morir mañana. Un momentito, por lo menos salva hoy. Ya estás prediciendo, entonces ¿qué? ¿Que se mueran hoy porque igual mañana los van a perseguir si los llevas a Uganda? No. Herzl no pensaba así, era más práctico. Lo que yo quiero demostrar es que Herzl era práctico pese a la imagen negativa o de soñador que tenía. Yo digo, él era una persona práctica. Él decía, bueno, se los puede salvar hoy. Yo sé que en la diáspora se los va a perseguir y que en Uganda también se los va a llegar a perseguir, a lo mejor, o sí o no. Pero por lo menos ahora que no hay salida porque ya los están persiguiendo, hay que salvarles la vida. Entonces, apoyar a Ahad en esa circunstancia significa desentenderse del destino de esos judíos que lo están ahora persiguiendo y asesinando. Eso era. Por eso yo creo que incluso usted estaría de acuerdo con Herzl y no con Ahad. Pero a la larga. A la larga, como dice Keynes, a largo plazo todos moriremos. Sí. Bueno, usted quería... el barón Hirsch, yo creo que no lo hizo por ideales, era barón Hirsch. Y pregúntele a los colonos judíos de Entre Ríos cuánto lo querían. Era muy caro, había que pagarle y hay mucho escrito sobre el tema este. Fue un gran negocio, Respecto de lo que usted decía en primer lugar del primer Congreso Judío Mundial, en el que Herzl tenía esa controversia con Ahad, es porque ambos ambos tenían distintas nociones de pertenencia. Es decir, Ahad era, como usted decía, un mesiánico judío. Y Herzl era un abogado, era un periodista que vino a cubrir el caso Dreyfus. Ahí se iluminó. Ahad no. Ahad ya estaba iluminado. Y entonces era lógico que ante la situación antisemita que él vio en Dreyfus,
que por creer que los principios de libertad, igualdad y igualdad, legalidad y libertad era de la Revolución Francesa, pertenecía también a los judíos. Y entonces se interna Dreyfus en el ejército. Y ahí el antisemitismo francés, liderado por Esterhazy, que fue el que lo denunció, el que dijo que él era un enemigo casi sin pruebas, porque tenía todo el ejército atrás enemigo. Pero quiero decir de que es lógico que ante esa situación Herzl haya querido que otra vez no se produzca ese fenómeno de Dreyfus, porque esto le abrió los ojos, que a él también le podía haber pasado. Sí, yo no digo que no, lo que está diciendo usted no contradice lo que yo dije. Usted está ¿cómo? Reafirmando lo que estoy diciendo. Yo prefiero que hablen los que se oponen a lo que digo. ¿Los que qué? ¿Se oponen? Se oponen, sí. A lo que yo digo, a mis tesis. Que yo no participo del sionismo que sea laico. Yo participo de un sionismo con sus raíces. Y como en todos lados, y yo citaba México, porque fíjese que en México las raíces de la tierra, las raíces hondas que tienen los indígenas, no termina con las distintas revoluciones, no termina con en que Norteamérica les saque la mitad del territorio, no termina con que se hayan callado cuando los franceses no estuvieron con la dictadura de Porfirio Díaz, pero en 1901, creo, es que salen los Zapata, y entonces los Zapata tienen eso que yo tengo, pertenencia. Y entonces cuando hay pertenencia hay nacionalismo. La pertenencia es porque usted se siente identificado con un origen. Y es fundamental eso en la vida de las personas. Sí, yo creo que se exagera cuando se dice que Herzl era un asimilado que no tenía nada de cultura judía. Yo creo que es una exageración que viene bien a ciertos círculos que quieren dejarlo mal parado para defender posiciones más espiritualistas como la de Ahad, porque Ahad, quisiera agregar otro dato, Ahad, cuando ya se trata del sionismo, el sionismo no viene a salvar a los judíos del antisemitismo, ante todo. No. Entonces tampoco... Tampoco, como no hay que salvar judíos, también no hay que traer judíos a Palestina. Palestina que tiene que ser un centro espiritual, no real de gente. Tiene que ser un pequeño museo judío, museo sí. Hay que tener aldeas museo de ejemplo, como si hablo de Ahad. Ahad era un sionismo espiritual, de centro espiritual para la diáspora, nada más. O sea que masas judías a Palestina, no. Esto se hace más interesante todavía, porque masas judías a Palestina, masas judías a Uganda, no. Cuando ya se habla de masas judías a Palestina, ¿qué dice? Tampoco. Entonces, ¿quién es Ahad? No sé. Primero quiero felicitarlo, muy interesante la exposición, y como siempre aprendemos cosas nuevas contigo. Te iba a comentar lo siguiente. De acuerdo a los historiadores internacionales y judíos, en el Imperio Romano, en el siglo I, había un 10% de la población del Imperio Romano que era judía y estaba desparramada por todo el Imperio Romano. Que sí que un poco lo que tú decías de que la masa judía se quedó en Palestina me suena un poco raro, por lo menos o yo estoy equivocado o algo está fallando. Si había 10 millones desparramados por todo el Imperio Romano, entonces
o eran judíos convertidos, pero había judíos por todos lados. Había judíos en España, había judíos en Italia. ¿Y de dónde salieron? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede ser 10 millones de Palestina? Fíjense con perspectiva histórica. Es decir, y esos censos son creíbles. ¿Por qué son creíbles? Fiables. ¿Por qué son fiables? Porque fueron hechos a los fines de recaudo de impuestos, de recaudo de impuestos. Así que si lo hicieron es porque es fiable. Ahora, 10 millones en las condiciones económicas de esa época, en la zona de Palestina. No, fueron desarrollando. De ahí ¿de dónde salieron 10 millones? Yo no dije que salieron de golpe. No te olvides que en Alejandría... ¿De a poquito? ¿Cuánto? Fueron saliendo desde la época de la conquista griega, helena, digamos, del medio, del cercano oriente. Muchos judíos se fueron desparramando por la parte griega. Había en Alejandría un tercio de la población de Alejandría era judía. Y habían salido todos de la Palestina. Bueno, digamos, yo no sé, yo solo digo, es interesante lo que dice Ben Tzvi y Ben Gurión de los palestinos de Israel, que son los que no abandonaron. Podría ser que hubo quienes abandonaron y hubo quienes no abandonaron. Eso es todo. Bueno, lo segundo que iba a comentar, lo segundo que iba a comentar era lo siguiente. Cuando empezó el sionismo, había muchas corrientes que hablaban de la integración con los árabes. Estaba Magnus, sí, y otros judíos sionistas de aquella época, que hablaban de no tanto una independencia judía, sino una integración con la población más palestina. Que un Estado binacional, que es, entre paréntesis, un concepto que está volviendo. ¿Dónde? En los círculos, en círculos religiosos. Y lo último que digo... los que están a favor de asentamientos, hay ahí un movimiento bastante importante de gente que habla de Estado binacional como la única solución posible para el conflicto. Estado binacional no quiere decir predominio judío o apartheid o cosas así. No, realmente Estado binacional. Hay de todo. Bueno, lo último que iba a comentar es de que, digamos, cuando empezó el sionismo, no fue un movimiento religioso, fue un movimiento de la izquierda judía, que estaban dudando entre quedarse en los países del este, integrarse a los movimientos de izquierda de tipo menchevique y bolchevique, o ir a la Palestina continuando con sus ideas de izquierda. Es decir, que no había mucha religión y tampoco había tanto sentimiento de judaísmo. Había deseos de salvarse como judíos. Estoy de acuerdo, es decir, es un tema interesante en relación a lo que usted dijo, es decir, que los círculos religiosos, los rabinos eran al principio del sionismo, anti-sionistas, y Herzl tenía un enfrentamiento muy grande con ellos. Luego se dio ya una división dentro de los religiosos, pero en principio es cierto, fueron los círculos más bien laicos, no de izquierda, también de derecha, liberales de derecha, no religiosos. Bueno, tres cosas. Ya que usted es filósofo, yo le quiero preguntar, porque así, de frente, ¿cómo se entiende el sionismo fuera de Israel? ¿Cómo qué? ¿Cómo se entiende el sionismo fuera de Israel? Es un problema que yo como judía lo vivo, y cuando escucho el sentido de pertenencia o esto, o, bueno, cualquiera de las... ¿Cómo usted, como filósofo o en su pensamiento, se entiende el sionismo fuera de Israel? Después, de verdad, con tantas diferencias, discutiendo las divergencias entre sionismo político y sionismo el otro, y que si o sea,
qué posibilidades hay de que el judaísmo siga vivo, porque realmente para mí es una preocupación muy grande. Incluso yo veo aquí casi pura gente de edad un poco mayores que yo, y que los estudios dicen que realmente el interés de los muchachos cada vez es menor, y qué se puede hacer. Eso no creo que usted lo pueda responder. Todo el mundo dice hay que hacer aliyá. Y este es un comentario que hoy leí que Roman Polanski, que es sobreviviente polaco del Holocausto, va a hacer una película sobre el caso Dreyfus, y me imagino que él como sobreviviente está sumamente preocupado con el tremendo antisemitismo que está viendo en Europa, sobre todo, pero en todas partes del mundo. Esperemos que eso dé pie a nuevas discusiones. Bueno, la verdad que fue la pregunta más difícil que tuve, porque realmente no tengo. Lo único que puedo decir es que los judíos reaccionan de un modo muy en las diásporas, de un modo muy especial ante el tema. Son muy sensibles al tema, no solo mayores, también jóvenes. Esa es mi impresión al tema israelí. Es decir, les preocupa. Mientras todo ande bien en el Medio Oriente, no. Pero a lo mejor no, quiero decir. Pero en general, sí, es una preocupación. Pero más que eso, no sé. Es decir, no. No tengo respuesta, reconozco, no sé lo que. Buena pregunta. Primero quiero aclarar que no soy judía, desconozco toda la temática del sionismo, que es muy compleja, la política, no sé nada de todo eso, pero... no, ahora sí sabe. Bueno, un poquito. Ahora estoy hablando. No, pero lo comparo con otras cosas que suceden en el mundo, que a veces no es muy comparable, pero yo le pregunto a usted, que es el experto, si la temática esta no tiene también algo más profundo, y disculpe que lo voy a comparar con otras culturas que no tienen nada que ver con el judaísmo, pero en las que sucede algo parecido. Por ejemplo, en la India, en los países, en el Tíbet, en Bután, todos países que tienen su religión, su cultura muy antigua, y con la entrada de Occidente a veces se da un choque muy grande cultural. Entonces, quizás el problema es muy profundo y no solo atañe al pueblo judío con su particularidad, pero también a otras culturas. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Nepal, ellos tienen 70 etnias diferentes, que son 70 culturas totalmente diferentes. ¿Dónde? En Nepal, dentro de un mismo territorio, con religiones distintas, idiomas distintos, no hay una unidad. O sea, en toda Asia hay una cantidad de culturas que conviven dentro de una frontera dibujada, pero que no tienen una unión Entonces, quizás el problema es más profundo, porque, por ejemplo, en la India o en el Tíbet, todas esas personas también sufren la entrada de Occidente, que va alejando a los jóvenes de sus tradiciones, de su forma de vestir, de las cosas. Se está resquebrajando todo eso. Se está planteando un problema similar. Entonces, por un lado se da una estructura política estatal que quiere funcionar, como usted decía, vamos a inventar una nacionalidad para juntar, ¿no? Pero no, por otro lado eso, yo no decía eso. Bueno, digo, cuando contaba lo del nacionalismo en Europa, cuando surge. Pero por otro lado, la realidad de los seres humanos no se ciñe a eso, a esa voluntad de poner una frontera y un formato. Entonces, creo que el problema es muy difícil, pero habría que realmente hablar a fondo. Usted dice la verdad no conviene. Yo creo que la verdad siempre conviene. Tampoco dije la verdad no conviene. Bueno, pero en general es la tendencia humana, nadie quiere escuchar mucho la verdad. Pero quizás buscar una solución creativa para poder conciliar esas dos cosas, porque no se puede borrar ninguna de las dos tendencias.
Bueno, yo creo que lo que usted está diciendo yo lo traté de expresar de un modo muy sucinto cuando hablé de tipos de nacionalismos integrativos y exclusivos. El tema no es los nacionalismos, sino desde el punto de vista político es si se trata de una convivencia de naciones o si trata de fomentar el nacionalismo para enfrentar a los demás. Y esas dos cosas no están decididas por ningún tipo de cultura, no está inscripto en ningún tipo de cultura, esta cultura tiene que ser integracionista o aislacionista, no. Así que el problema es un problema real que quizás tenga otros fundamentos económicos también, que a alguien le convenga que haya tensión entre naciones, o a otro le convenga que no haya tensión y quizás va por otro lado. Pero se aprovecha el nacionalismo porque la gente tiene una tendencia difícil de explicar, pero clara como existente, a buscar la identidad, una identidad nacional, una identidad cultural. Aunque sea difícil de comprenderlo, pero buscan esa identificación. Y ese es un tema en sí. Más que eso, no sé, ¿y qué soluciones dar? Justamente por escapar de eso me fui a la filosofía.